Hola, bienvenidos a esta serie de ejercicios de campo electrostático. El día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice así: usando el teorema de Gauss y argumentos de simetría cilíndrica, probar nuevamente la fórmula para el campo eléctrico creado por el hilo de carga infinito del problema anterior. Y nos da por sugerencia que, dado argumentos de simetría, el vector campo, que es igual a una componente radial E sub r, multiplicado por un vector unitario E sub r en coordenadas cilíndricas, que elijamos como superficie gaussiana un cilindro de radio r y altura L coaxial al eje Z. Entonces aquí tenemos nuestro hilo de carga infinita, el hilo infinito, el cual genera un campo eléctrico. Vamos a ver la solución de este ejercicio. El flujo eléctrico está creado por phi sub e, que es igual a la integral de la superficie cerrada del producto entre el vector campo y el vector diferencial de superficie. Escogemos una superficie gaussiana. Esta será un cilindro de radio r y altura L coaxial al eje Z. Entonces tenemos aquí nuestro hilo infinito y aquí tenemos nuestro hilo con la superficie gaussiana, cual, como habíamos leído, va a ser un cilindro de radio r y altura L. Esta superficie gaussiana se compone de tres caras. Es como si yo desarmara este cilindro y lo pusiera en un plano. Entonces obtendría una circunferencia de radio r, un rectángulo de altura L multiplicado por el perímetro de la circunferencia, que para este caso sería 2pi por r, y otra circunferencia. Si yo volviera a aplicar estas tres superficies, obtendría el cilindro. Es decir, que la superficie del cilindro va a ser igual a la superficie A más la superficie B más la superficie C. Esto implica que la integral cerrada de superficie del producto punto entre el vector campo y el vector diferencial de S de superficie se puede escribir como la suma de tres integrales de la superficie A, la superficie B y la superficie C. Esto implica que el flujo del campo yo lo puedo escribir como el flujo del campo debido a la superficie A, el flujo del campo dado la superficie B y el flujo de campo dado la superficie C. Es decir, que el flujo total, el flujo del campo eléctrico, va a ser igual a la suma de estos tres flujos: la superficie A, la superficie B y la superficie C. Ahora vamos a analizar en propiedad lo que nos dice el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual a la integral cerrada de la superficie del producto entre el campo E y el diferencial de superficie, y que eso a su vez es igual a Q sobre epsilon 0, donde Q es la carga encerrada por la superficie gaussiana que hemos escogido. Ahora, el vector diferencial de S se puede escribir así, como el producto entre un diferencial de área y un vector normal, que sería el vector normal N, que es perpendicular a la superficie. Entonces, tengo mi hilo, tengo la superficie gaussiana y tengo el vector normal a la superficie A y tengo la dirección del campo radial. Aquí tengo el vector normal a la superficie lateral y tengo la dirección del campo, y abajo también tengo la dirección del campo y aquí el vector normal.
el campo siempre será radial y siempre va a apuntar hacia afuera en este ejercicio. Con lo anterior, la expresión 3 se reescribe así, como el flujo debido al campo eléctrico en la superficie A será igual a la integral del producto punto entre el campo, el diferencial de área y el vector normal a esta superficie. Pero visto desde más cerca, en la superficie A el vector normal apunta hacia arriba, ya que es perpendicular a esta superficie, y el vector campo en dirección radial. Entre los dos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, como el vector campo se puede escribir como una componente radial multiplicado por un vector unitario, hacemos uso de esta expresión para reemplazarla aquí. Entonces, me queda que el flujo del campo eléctrico en la superficie A va a ser igual a esto, que sería el campo, y esto, que sería el diferencial de S, pero ya visto como un diferencial de A, multiplicado por un vector unitario, que sería el vector unitario normal a la superficie. Dado que este producto punto se hace entre vectores, tanto la componente del campo como el diferencial de área lo podemos sacar y dejar el producto punto entre los vectores unitarios, entre el vector unitario radial y el vector normal a la superficie. Los vectores unitarios su R y N en la superficie son perpendiculares, como ya lo habíamos visto en la gráfica, razón por la cual el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares es igual a 0. Y el flujo de campo eléctrico en la superficie A va a ser igual a 0. Este mismo análisis se da para la superficie C, dado que en la superficie C también el vector N normal a la superficie y el vector unitario que le da la dirección al campo radial, SUR, también son perpendiculares. Entonces podemos concluir que para la superficie E y la superficie A y la superficie C, el flujo del campo eléctrico es igual a 0. Nos queda por analizar la superficie B. Como podemos ver en esta imagen, tanto el vector normal a la superficie como el campo son paralelos. Entonces, el flujo del campo eléctrico en la superficie B será igual a la integral de la componente radial del campo por el diferencial de área y el producto punto entre los vectores unitarios SUR y N. Dado que son paralelos, este producto punto es igual a 1. Es decir, que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la integral de la componente radial del campo multiplicado por el diferencial de área. Reemplazando los anteriores resultados 12, 13 y 6 en 6, tenemos que el flujo del campo va a ser igual, el flujo total del campo va a ser igual a la integral de la superficie B de la componente radial multiplicado por el diferencial de área. Ahora vamos a hacer uso de la ley de Gauss en esta última expresión, en 14. Entonces vamos a obtener que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral de la superficie B de la componente del campo radial multiplicado por el diferencial de área, y eso va a ser igual a Q, que como ya dijimos sería la carga encerrada en nuestra superficie gaussiana sobre x lo 0. Al resolver la integral, SUR sale de la integral y únicamente me queda la integral del diferencial de área. Esta integral sería o correspondería al área de la superficie B, que
como es una superficie gaussiana, va a ser la multiplicación de L, la altura de la superficie gaussiana, por su perímetro, que sería el lado superior, que sería 2pi por r. De aquí podemos despejar la componente del campo radial. Y me queda que la componente del campo radial es igual a Q sobre L 2pi r epsilon 0. Ahora vamos a analizar Q. Q corresponde a la carga encerrada en la superficie gaussiana. Y eso va a ser igual a la densidad lineal multiplicado por la longitud. Y si reemplazamos 16 en 15, obtenemos que el campo, la componente del campo radial, va a ser igual a lambda por L sobre L 2pi r sobre epsilon 0. Noten que la longitud se cancela, es decir que el campo no depende de la longitud de nuestra superficie gaussiana. Lo que sí va a depender va a ser de el radio. Es decir, que reemplazando 17 en 10, el campo lo podemos escribir de la siguiente manera. El vector campo va a ser igual a lambda sobre 2pi r epsilon 0 multiplicado por el vector unitario E sub r. Esto en coordenadas cilíndricas. Hasta aquí este ejercicio, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.